Estamos hablando de un tiempo de regocijo, un tiempo de gozo, donde nos alegramos. Decir, Dios te bendiga, mi esposo está aquí acompañándonos. Y dice que hay una parte en 2 Crónicas 30, versículo 27. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Qué hermosa palabra iniciamos, que nos la regala el Señor. Y en el día del Señor me está hablando de que el Señor hace en nuestros corazones un avivamiento para avivar a otras almas. Somos manantiales que el Señor ha preparado de aguas dulces para poder dar de esa, quitar la sed, como le dijo Jesús a la samaritana, darle del don de Dios para que lo conociera. Y hoy el Señor me está hablando y la misma palabra, pero entonces antes de iniciar a las 6:15 más o menos, comienzo a arreglar aquí algo en la Biblia y me salen avivamientos. Y entonces, confirmación de que es una palabra, de que el pueblo de Dios es un pueblo avivado, es un pueblo que se prepara, como vemos en muchas partes, tanto en la parte del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que para ver una victoria en nuestra vida tenemos que avivar nuestro corazón, ir al trono de la gracia, su presencia, en adoración y alabanza, como lo hacía el dulce cantor de Israel. Con esa palabra me levanté hace 2 días, el dulce cantor de Israel, y alababa una alabanza y que decía así: todo se lo debo a él. Con el dulce cantor me dio esa palabra y esa alabanza mientras me despertaba, y me desperté adorando. Entonces se da cuenta que cuando nosotros reconocemos que a Dios sea la gloria y que todos se lo debemos a Él, es porque somos una alabanza viva. Dice, yo me acuerdo cuando llegué a Argentina, lo primero que canté con mi hermana Maisel fue "Soy una alabanza caminando", y esa es la iglesia. Como me dijo Mónica, medicinas al cuerpo. Y ese es el avivamiento que trae la palabra, que trae la iglesia Jesucristo el Ancla, desde Bucaramanga, Colombia, con su pastora Liliana Ariza, y hoy con bandero nuevo de que me lo regalaron. El Señor me lo regaló y dice: una celebración de alabanza, Salmo 103. Entonces, en un bolso, cuando salí para la mesa de los santos, dice que la alabanza produce un avivamiento. El avivamiento es tener a Dios en nuestro corazón, creyendo que hay victoria, declarando una victoria del poder de Dios en nuestras vidas, en nuestro barrio, en nuestra nación y en las naciones. Dios necesita uno que le crea para que se muestre ese avivamiento, para bendecir a muchas personas de la tierra. Y el Señor me viene hablando de esos avivamientos, porque la gente quiere forzar un avivamiento pero sin una búsqueda. Y el avivamiento siempre hablar de una búsqueda, buscar el rostro del Señor. Y cuando te leí 2 Crónicas capítulo 30 versículo 27, habla de un proceso que hizo un pueblo, se limpió, se santificó y se reunieron para llegar a ese propósito del avivamiento. Igual que el Pentecostés, habla también aquí en 1 Samuel capítulo 7 versículos 5 y 6, que dice que Samuel también ocurrió un avivamiento, y donde Samuel reúne al pueblo y se reúne a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El avivamiento viene con reconocer cómo está. El avivamiento viene no buscando, no diciendo aquí está el no. El avivamiento viene cuando reconocemos que hemos pecado contra Dios. Los avivamientos por lo general vienen en tiempos de oscuridad, y Dios usa uno que reúna a varios para decir que Cristo reina. Maranata, Cristo viene pronto. Y el avivamiento no solo se trata
de tener, buscar un propósito. El avivamiento viene con un llamado en los no probables, un llamado fuera del estereotipo del hombre. Y aquí está Samuel, un llamado antes de que se apagara la lámpara, un avivamiento en una nación que se estaba apagando la lámpara. Y ahí estaba Ana pariendo un tiempo y por voto dado al Señor. El avivamiento que hizo Elías también habla cuando Elías se acercó al pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Sí? Y el pueblo no respondió palabra. Y entonces el profeta sabía que tenía que hablar y mostrar al Dios vivo. Llama a María José, por favor, que venga a la pantalla. Y entonces, gracias. Entonces miramos que ese avivamiento de Elías en 1 Reyes 18 habla de que él mostró la condición de un pueblo que, aunque era un pueblo de Dios, estaba oscura porque estaba comiendo pan leudado, estaba comiendo pan mezclado. Entonces Elías le habló de Dios, y para seguir a Dios hay que conocerle, y Elías también le mostró al Dios vivo, el que es el día, y entonces mostró de qué estaba diseñado su manto. Miramos que estos mantos que vienen, aunque son llamados, tienen cada uno un propósito, la función por lo que el mundo está viviendo, por lo que se está manejando en ese tiempo de oscuridad. Samuel era porque había en el pueblo, y se da cuenta que es el pueblo de Dios, el avivamiento que viene venía para el pueblo de Dios, era que aunque lo conocían, siempre se mezclaban. Y cuando se mezclan, Dios abandona un pueblo, pero no abandona su palabra, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Y también habla de un avivamiento de Ezequías. Amén. También preparó y arregló el altar. Estamos hablando de que el avivamiento lleva al pueblo a un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento viene cuando hay un tiempo de oscuridad y pronta. Dios envía a un profeta, a un hombre de fe, a una persona que hable del arrepentimiento. Que no debemos estar en dos pensamientos. No hemos visto que en ningún tiempo de estos ellos dijeron que era el Dios de la plata ni del oro. Ellos hablaron de un tiempo de remoción, de un tiempo de sacudir, de un tiempo de el Señor hacer su obra para que le conozcamos. El avivamiento de Juan Bautista en Lucas 3 habla del avivamiento de Juan el Bautista, y habla que siendo unos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. ¿A quién le llegó? A Juan. El llamamiento fue a Juan, a uno. Dios necesita un violento de la fe para decirle que aunque tú eres sacerdote y estás en el sacerdocio, pero ¿dónde están tus expectativas? Y nos damos cuenta y nos vamos moviendo en estos tiempos y nos damos cuenta que Dios primero llama al arrepentimiento. Amén. Y dice que eran sacerdotes. Sin embargo, no le llegó allá la palabra de Dios, le llegó a Juan el Bautista. Amén, hijo de Zacarías, ¿dónde? En el desierto. No le llegó, sino le llegó en el desierto. Por eso, cuando Dios nos envíe ese desierto y esa prueba, es porque Dios nos aparta para hablarle, decirle y conocer al Dios que a veces que estando entre la multitud se desconoce. Zaqueo tuvo que subir, Zaqueo tuvo que hacer porque lo tenía todo, pero no tenía a Dios. Y a veces estamos, hermanos, asistiendo, buscando y ministrando a Dios por la voluntad nuestra y que se cumplan nuestros sueños. Pero el llamado aquí que vamos viendo en los avivamientos es al arrepentimiento. Amén. Y dice el Señor, amén. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Es más, Jesús habló con la samaritana. Jesús habló y es una intimidad. Mira que Dios aparta. Dios aparta para que se vea, para que las personas puedan conocerlo. Y Dios necesita
En Juan fue desierto, hermano. Amén. Cuando hay oscuridad y la lámpara está por apagarse, es cuando ocurre un avivamiento. Y por mucho que se predique, por mucho que se acomode la palabra, por mucho que se hermosee la palabra de Dios, a veces es yugo para el hombre. Porque lo único que podemos hacer para transformar el corazón es arrepentirnos y seguir a Cristo. El Señor, hermano, después de esto, vemos el avivamiento en Samaria. En Samaria, en Juan 4, cuando el Señor se le presenta a la samaritana porque era necesario. Porque Dios es para todo. Dios es para el que cree. Dios es para aquel que le recibe. Para aquel que tenga un corazón dispuesto. Y aquí vemos hombres de corazón dispuesto. Hombres que no buscaron acomodarse. Dice que Juan caminaba. Amén. Pero en la iglesia había sacerdocio, pero Dios no le hablaba. Amén. Por eso, hermanos, cuando Dios nos aparta, es porque Él va a hacer algo grande y maravilloso. Y en ese apartar Él no quiere, sino que tú le escuches, que tú hables con Él, pero para que hable verdad al pueblo. Amén. El avivamiento en Samaria, en Juan 4, viene de un movimiento que hace Jesús. Bueno, esto no me creen. Vamos para Samaria. Necesitamos decirle a esta gente que hay unos gentiles, los pocos probables, aquellos que no están con Anás ni Caifás, ni con los sumos sacerdotes, ni con los más estratos. No, Jesús vino a buscar al que tenía un corazón, que disponía su corazón, al que creyera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es para el que cree. Abraham creyó, desde el inicio es para el que cree. Aún de Noé creyó y hizo el arca. Loco para el mundo, se burlaba y se reía. Aún la mamá de Moisés, de pronto en una locura, preparó un arca y metió a su hijo. Pero de ahí vino un salvador, de ahí vino un libertador. O sea que cuando Dios pone un diseño en tu corazón y en tu mente, en ese llamado, hay que el Señor te va guiando para ejecutarlo. El avivamiento en Samaria y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio. O sea, la transformación de ella dio testimonio para que una ciudad creyera, no una familia, una ciudad. Y Jesús se movió a hacer un avivamiento donde la persona que era conocida por tener baales iba para otro. Dicen 5 maridos, pero con cada baal, con cada Dios que pones en tu corazón, antes que Dios son baales, son esposos, porque tú te casas y tienes que divorciarte cuando llega Jesús a tu vida. Todos los baales que ella tenía, de pronto amó, de pronto avarició, de pronto puso sus ojos en cosas ajenas, de pronto era chismosa. Los baales son diferentes, pero Jesús tenía una para transformarla. Dios necesita uno, porque Dios es uno, y Él, hermano, no necesita ejércitos grandes, Él necesita uno que le crea. Amén. Y dice, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, este es el Cristo. Tu testimonio, hermano, va a ayudar a que muchos crean, pero cuando ellos llegan y creen, también ellos atraerán a otros, porque el Evangelio es poder de Dios. Y demostró Jesús, esa ciudad se llenó de la gloria del Señor, y un avivamiento en Samaria por una que estaba en un desierto. Y Jesús, ahí no estaban los discípulos, ahí estaba Jesús y ella, Dios y ella, el profeta y ella, preparando y dándoles del don de Dios, que es el Espíritu Santo. Aleluya. Un avivamiento, hermano,
es aquel que busca el rostro del Señor. Es para aquel que le busca de veras. Amén. Pero también sabe y conoce la obediencia. Hay un avivamiento en Pentecostés. Amén. Dice que cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban? Unánimes. Y vamos dándonos cuenta que el avivamiento, Dios necesita, va limpiando y tiene un grupo que han querido buscar su rostro de veras. Esperan y saben esperar la bondad del Señor aquí, en la tierra de los vivientes, y verlos con sus propios ojos. Hay una orden en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice, pero entonces será el cumplimiento que esperaran. Dice que el que espera en el Señor es como el monte de Sión, que permanece. Amén. Y dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. ¿Quién necesita la iglesia para tener un avivamiento? Llenura del Espíritu Santo. La iglesia no va a ser un avivamiento a fuerza ni con espada, sino como dice la palabra, con el Espíritu Santo de Dios. No es con espada ni con ejército, es con la fuerza del poder de tu Santo Espíritu. Es con la fuerza del Todopoderoso. María, ¿me haces el favor? Entonces, vamos mirando aquí, ¿sí? Que es Dios que hace la obra, que es Dios que ejecuta. Pongan que sigan, mi amor, que sigan ahí. Que no se tengan cinco, sigan así pues. Y vamos mirando que según el Espíritu les daba que hablase. ¿De qué me sirve a mí tener una llenura si en mí no hay un propósito de hacer expansión? Si solamente digo estoy llena del Espíritu Santo, pero no deja ni quiebra, ni deja que se quiebre, ni quiere compartir de ese don de Dios. Solamente para decir yo soy espiritual, no. Es para el arrepentimiento. Es para traer almas cautivas a los pies de Jesús. El avivamiento es para libertar cautivos de la cárcel de opresión. Es para traer, en vez de manto de luto, porque la iglesia de Jesús tiene rostro de gozo. Está vestida de princesa. Está vestida de los colores celestiales. Está vestida del florecer del Señor. Es aquella que ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como a sí mismo, pero se arregla su corazón para poder amar a los hombres. ¿Y cómo se arregla el corazón? Amando a Dios sobre todas las cosas y puesto los ojos en Jesucristo. Amén. Y seguimos hablando de un avivamiento y vamos mirando que se dan movimientos hasta que cuando llega Jesús y muestra el poder de Dios aquí en la tierra, para arrepentimiento, para salvación de las almas. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice que aunque había sumos y sacerdotes, y aunque había hombres que conocían la palabra, ministraban en el templo, predicaban, no tenían la unción para mantener la lámpara encendida. Y eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia que vaya al Señor, pero que avive a un pueblo, a tu casa, a tus vecinos, a tus amigos, que avive tu corazón. Un corazón, si no está avivado, hermano, no puede servir a Cristo, porque no reflejaría lo que habla Isaías 61. Amén. Por eso, hermano, nosotros hoy nos alegramos en tu salvación. Hoy alzaremos pendón y hoy en Colombia estamos levantando pendón en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Dios, y conceda a Jehová todas tus peticiones. Nosotros, hermanos, tenemos que desprendernos de estructuras
estructuras emocionales, de pensamientos. Preparó el Señor a esos hombres en el desierto. Jeremías estaba en el palacio, pum, para afuera. Porque Dios lo que va a usar, lo prepara. Isaías tuvo que quitarle a su primo que estaba en el palacio. Pues le quitó a su primo, al rey. Le quitó a Usías. Y en ese dolor, él pudo ver. Él pudo ver su estado. Y en el capítulo de Isaías 6 podemos ver un avivamiento. Porque aunque él hablaba y era profetizaba, en el capítulo 6 tuvo la visión y el llamamiento de Isaías. En ese momento Isaías vio el diseño al fin por el cual Dios le había hecho. Aunque hablaba, aunque decía, Elí tenía un propósito, visión y llamamiento. Y cada vez que Dios prepara un movimiento profético de apertura del avivamiento, Dios muda los tiempos, quita reyes y pone reyes. ¿Por qué? Para que no se estanque la iglesia ni permanezca en oscuridad. Amén. Por eso Dios le decía, levántate, resplandece, ve, muévete. ¿A dónde voy, Señor? Tú no sabes, pero no saben. Dice que esos hombres la fe. Aún Moisés, tú que cuando esa mujer obró por el Espíritu, porque era una levita, porque era una mujer de linaje sacerdotal, y cogió esa calafateo, esa barca pequeñita, pero llevaba un poderoso reino, que era el libertador del reino de Dios. Y hoy declaramos en Cristo Jesús que el diseño que Dios te ha dado, el Señor te dé visión y puedas ver el propósito. Él reconoció, hermanos, su estado. Cuando él vio en ese momento, en su dolor, que las faldas del cielo llenaban el templo. Las faldas del cielo, hermano. Él tuvo una visión sublime, vio al alto trono, alto y sublime. Porque aunque él hablaba, él no había tenido su avivamiento y lo tuvo en su visión y su llamado. Amén, Isaías capítulo 6. Y comienza a describir la gloria del cielo, porque es que para tú ver tu llamado, tú tienes que ver la gloria. Amén. Necesitamos un encuentro con Jesús. En este momento, Dios le había desprendido a todo lo que él más quería, a su primo, al rey Usías. Y él estaba ahí, pero ahí cuando él vio la gloria, también vio su estado. Por eso, para conocer, para Dios nos revela en un encuentro con Jesús qué es lo que va a hacer y transformar en nuestro corazón. Inmediatamente, como un día Pedro también, después que pescó y vio a Jesús, se arrepintió porque era pecador. Amén. Y dice, hermano, y vio toda la gloria, vio serafines, lo podía describir en el capítulo 6, que decían santo, 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 Jehová de los ejércitos, que es el rey de gloria, como dice el capítulo del Salmo 24, versículo 10. ¿Y quién es él? ¿Quién es el rey de gloria? Jehová, Jehová de los ejércitos celestiales, aleluya. Y dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero es para el que cree, es para el que le busca, es para el que busca, es que tiene ansia y sed de vivir a Cristo. Porque estamos hablando, hermanos, que él estaba ahí, pero no estaba despierto. Cuando tuvo la visión, vio. Y Dios, cada uno va a tener un encuentro diferente con el Señor. Pero ¿sabes para qué es? Para un cambio de corazón. Dios le bendiga, Pastor Ramón, mi esposo Ramón Parra, Pastora Mairelis, allá en Camarón de Guajira, Iglesia Jesucristo, el Arca, en tierra de Canaán, tierra de Shibabeula. Dios bendiga a la Pastora María Isabel, Iglesia Jesucristo, la verdadera luz del mundo, en Argentina, hoy visitando nuestra nación Colombia. Dios le bendiga y disfrute este hermoso tiempo. Largo
largo camino le resta. Bueno, y comenzó el llamado. O sea, quiere decir que aunque él servía, no había visto el propósito. Entonces él vio el propósito, pero también vio su condición. Amén. ¿Y qué dice él cuando ve todo esto? Amén. Si no la casa de humo, no la vio sino él, al que llama. La visión la ve como Saulo, lo tiraron del caballo, pero la visión se la dieron a Saulo. Y luego fue Pablo. El diseño del propósito, Dios se lo muestra en el desierto. Amén. Entonces, dice, entonces dije, capítulo 6 de Isaías, versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Dios nos llama, el propósito le estaba sirviendo, pero había algo que no lo dejaba. Tuvo que Dios quitar, mover un rey, para hacer quebrantar el corazón del profeta y comenzar a ejecutarse el llamado del profeta. Vio su condición, vio la condición del pueblo en que estaba, porque a veces estamos, hermanos, consintiendo cosas del pueblo, pero Dios también dice, oye pilas, profeta Isaías, oye pilas, siervo de Dios, estás en pueblo inmundo y tus labios están inmundos. Por eso cuando tenemos un encuentro con el Señor, reconocemos nuestra condición y el Señor, hermano, le dijo Juan, arrepiéntete. Así como un día tú y yo nos arrepentimos. Y cuando nos arrepentimos no volvemos atrás, sino que cantamos al glorioso Santo de Israel. Pues yo creo, hermanos, que cuando reconoció su condición, dice, entonces comenzó a ser limpio Isaías. Comenzó entonces, hermano, voló en uno de los serafines a él, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Reconoció su pecado, inmediatamente fue preparado, limpio, para ejecutar algo que Dios había propuesto. Nos vemos en el libro de Isaías, para ver esa gloria postrera, para ver esa gloria maravillosa, para ver esa lámpara celestial. Amén. Y dice entonces, es un profeta que profetizó cada movimiento de la iglesia a una de estos tiempos. Amén. Tenía que estar limpio y preparado por el mismo Dios. Y puede decirte, hermano, que ¿dónde estaba él? Él estaba, hermano, dice, en el lugar, pero vio todo, lo vio él. Vio su condición, pero también del reino de Dios. Se abrieron los cielos para mostrarle cuál era su lugar y cuál era su servicio y a quién le debía su servicio. Amén. Entonces dijo él, y dijo, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y la orden fue, y anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no os comprendáis. Por eso, hermano, para comprender el propósito de Dios, tenemos que sumergirnos en el testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis del Padre. Tenemos que sumergirnos para conocer, pero también tenemos que sumergirnos en la meditación de su palabra. Tenemos que sumergirnos en los ríos de su agua viva, como dice el profeta Ezequiel, hasta la cabeza. Tenemos que bogar mar adentro, tenemos que ir a su presencia, porque después que Juan bogó, tuvo la pesca milagrosa, reconoció su condición y se arrepintió. Nosotros, hermanos, para ver un avivamiento, tenemos que tener un encuentro, y en ese encuentro, ese avivamiento nos muestra nuestro estado. Y en el caminar del Señor vamos viendo que aquí no se habló de riquezas,
porque hay algo que está escrito en la Biblia, nos pertenece. Aquí se habló de servicio. Cuando hay un llamado y un avivamiento, se habla de eso. Que el tiempo que nosotros le pedimos al Señor ha llegado. Debemos creer que es el tiempo de ese avivamiento, de ese gozo y de esa paz que nos da Dios. Hoy el Señor nos llama que prediques dentro y fuera de ti, que te oigan o no te escuchen, habla de Dios. Que estos hombres, imagino que de aquí comenzó, después que el profeta complacía y estaba en todo que profetizaba, pero después que vio a Dios y tuvo la visión y vio el llamamiento de la seguridad, que eso no iba a agradar lo que iba a decir al pueblo. El avivamiento de Elías tampoco agradó a muchos. El despertar de un pueblo no agrada a la oscuridad. El despertar de un pueblo que se abran los ojos para ver la gloria de Dios. Porque Dios, hermano, el mundo enceguece. Porque el mismo profeta dice que estaba ciego hasta que Dios conoció. Por eso el profeta Juan dice, arrepiéntanse. Pero aquí no vamos a arrepentir si estamos bien. Leemos Biblia, damos los diezmos, vamos a la iglesia los domingos, los miércoles, hacemos servicios. Pues dice que Caifás y todo el sacerdocio estaba sirviendo. Pero Dios no le habló allí a ellos. Dios le habló al que estaba en el desierto, a Juan, aquel que Dios había preparado para llenar camino para un tiempo de una gloria venidera de cielos abiertos. Un tiempo, hermano, donde tú y yo debemos prepararnos para ver ese avivamiento. Y ese avivamiento, ¿sabes para qué es? Para abrir ojos, para despertar almas cautivas y sacarlas de la cárcel. Para decirle a aquellos que como Isaías un día estaban cómodos en el palacio del rey, que Dios por lo general a lo que llama lo tiene afuera en el servicio. Así que esa es la palabra que hoy nosotros exaltemos, demos alabanza por la bondad y el poder del Señor. Amén. Hoy el Señor me regaló una palabra y es muy bonita y es su paz. Y es que nosotros florecemos en su presencia. Hoy damos la gloria al Señor y que hoy, que cada día exaltemos a mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Dónde nos envía el Señor? En tu territorio. ¿Dónde están los recursos? Pregúntele a Noé. El rey tenía cartas y camino abierto para hacer la reconstrucción del templo. El Señor, cuando te llama, tiene el territorio, tiene las cartas para que entre, tiene pasaportes, todo listo, los recursos, las personas, porque cuando Él te envía, Él no se detiene. Él es nuestro proveedor. Así que damos gracias al Señor porque en este día que juega la selección Colombia, hoy le pedimos al Señor que sea un gozo de tiempo de unidad y que la bandera, como dice, levantemos pendón por nuestra nación Colombia, que bendigamos nuestra nación creyéndole, Señor, que tú harás y tú harás con ella hechos poderosos. Que en el tiempo de la restauración, Señor, tú harás volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, y los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Eso pasó en la vida de Isaías. Él estaba cautivo en un tiempo de estanques, creyendo que estaba bien y profetizando. Pero cuando Dios le llamó y le mostró su gloria, como a todos sus profetas y a todo el que llama y unge, le muestra su gloria para hacerle cantar alabanzas a la gloria de su presencia, como el dulce cantor de Israel, porque como dice la alabanza, todo se lo debe a Él. Amén.
Es el tiempo de la iglesia que viene con regocijo, trayendo sus gavillas. Le damos gracias, Señor. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús en tu corazón. Que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo en tu casa. La iglesia de la llave, la iglesia de la puerta abierta, aunque estuvo cansada, Dios se acordó de ella para decirle que es el tiempo que le pediste. A Dios ha llegado y hay que creer. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy que se has hallado inscrito en el libro de la vida, no se ha borrado nunca. Hoy nos gozamos con pandereta nueva, con esta figurita hermosa del Espíritu Santo, bendecida por el Rey, y una celebración de alabanza. Eso habla del avivamiento, porque después que llega Cristo a nuestro corazón, hay avivamiento, como en la ciudad de Samaria, en el capítulo 4 de Juan. Necesita uno, y ese uno eres tú, que acepte el llamado. Le damos gracias al Señor, y hoy festeja, Colombia, está de fiesta. Cristo viene pronto, Maranatha. Sueñe grande. Demos la gloria a Dios. Bueno, me despido hoy diciéndote que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Dios les bendiga.